placer verte. Igualmente. Un Luis, rato como largo que no siempre. nos vemos, acá Sí, por lo sí, menos. Sí, sí, pero siempre yo te voy siguiendo por tus caminos, así Te que agradezco enormemente. ya nos conocemos hace tantos Hace años. mucho, no digamos, no hagamos cuentas no, ni nada de esas no. cuestiones. No sé si era este siglo, solo eso te digo. Totalmente. Contame que viene, siempre uso el mismo ejemplo, viene un danés, un señor de Dinamarca, y te dice, ¿me describe el momento político de este momento, Abeluto? Bueno, si viniera un holandés, le podría decir lo mismo que en su país. Claro, Si acaba de viniera, pasar. si hubiera venido un brasileño hace unos años, le hubiera dicho lo mismo que está pasando en su país. Si hubiera venido un americano cuando ganó Trump. Sí, creo que estamos en el capítulo argentino de un fenómeno, no sé si global, pero al menos que se está dando en muchos países. Basta ver la lista de invitados o de apoyos que han manifestado el entusiasmo por el resultado de la elección y el triunfo de Milei, Trump, Bolsonaro, Vox, Víctor Orbán de Hungría. Estamos viendo eso, por supuesto estamos viendo a la Argentina también, porque no son fenómenos extrapolables automáticamente. Y en la Argentina tiene algunas particularidades, algunas de las cuales te diría que no dejan de ser dolorosas para mí, como el acuerdo frustrado o no frustrado, todavía no se sabe, entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei. Para mí fue un error político eso y es parte precisamente de las particularidades locales de este fenómeno no inesperado para mí, pero sin dudas novedoso en la política argentina. Es interesante porque todavía no sabemos de qué va este acuerdo que el martes siguientes a la elección anuncian, ¿no? Se dijo Patricia va a ser la ministra de Seguridad, aún no confirmada, pero digo, como un hombre que fuiste ministro de Mauricio Macri, ¿por qué te parece un error político? Porque nosotros no éramos eso. Digo, cuando yo me sumé al PRO de esto hace algo más de 10 años, me sumé a un proyecto que era moderno, que era un proyecto de centro, que se definía a sí mismo como equidistante de cualquier extremo político. Vos sabés que estuve revisando viejos documentos del partido. En ningún lugar aparecía esa obsesión antikirchnerista que tuvo el partido en los últimos tiempos. Te diría que a partir de la derrota del 19, lo que fui viviendo y sintiendo fue la transformación de ese partido en un partido de derecha, lo cual es legítimo, no digo que esté mal, pero no es lo que éramos y no es aquello en lo que yo creía. Un partido tradicional de derecha, como hay en muchos países, liderado por Patricia, con una especie de disputa moral que se había dado, ¿te acordás?, entre halcones y palomas, donde los halcones eran los guardianes de la revolución cívica y los halcones eran una especie, los palomas eran como unos tibios, negociadores que buscaban acuerdos con vaya a saber quién. Eso fue avanzando, ese fenómeno. Por supuesto se volvió muy agudo en las PASO, en la elección entre Patricia y Horacio. Yo había apoyado a Horacio y había colaborado con su campaña. Hubo un spot, no sé si vos lo recordás, que hablaba de si no es todo, no es nada. Es nada, sí, total. Yo decía, no, pero para la democracia no es esto. Vamos a terminar para siempre con el kirchnerismo. Yo decía, no, el kirchnerismo hay que ganarle. No hay que eliminarlo. Digo, esa idea de la eliminación del otro, sea cual fuera, nos trajo dolores terribles a los argentinos. Me parecía casi en el límite de lo antidemocrático. Yo quiero tener propuestas mejores, candidatos mejores, ideas mejores, pero no eliminar al otro, no exterminarlo del mapa. Y eso se fue agravando todavía más cuando llegó la primera vuelta, pero además recuerdo a una Patricia que hablaba de Milei es Massa, que leía, se había puesto a leer a Murray Rothbard para explicarle a sus votantes los desastres que traería Milei. Y cuando, como vos recordás bien, 48 horas, 24 horas después, todo se perdona y se produce ese encuentro en la casa de Mauricio, yo sentí que ahí se había terminado el sueño de ese partido en el cual
había participado y participé, y de lo cual estoy conforme con lo que hice. Pero ya no me representa más. No me representa más por lo que implica asociarse con Javier Milei desde mi punto de vista. Cuando yo lo escuché a Milei gritar en algún estudio de televisión, zurdos de mierda, mi cabeza fue como que viajó en el túnel del tiempo a mi secundaria en el Carlos Pellegrini durante la dictadura militar. Nosotros hacíamos una revista estudiantil, mimeografiada, clandestina, con seudónimos, porque nos decían zurdos de mierda, básicamente. Y para nosotros éramos chicos de 14, 15 años, 16, 17, pero hubo otros que la pasaron muy mal porque les decían zurdos de mierda y no volvieron más. Entonces eso forma parte de mi experiencia y de mi memoria. Entonces cuando alguien se dirige a los que no piensan como él de esa manera, yo siento que ya no se trata de un problema político, de quién estoy aliado, de quién me conviene que gane, sino se trata de un problema de principios, y de convicciones, y de valores, y de cosas que aprendimos de chiquitos, digo, que estaban bien y que estaban mal. Y entre las que estaban mal está la destrucción del otro, la aniquilación del otro, la idea de que la cosificación del otro. Yo ya venía en un proceso, si querés, de revisión y de cuestionamiento de esta cosa que yo le llamo la droga del antikirchnerismo rabioso. Me impresionó mucho esa frase. Te confieso que durante la campaña fue de las frases que para mí quedarán. Probaste mucho tiempo la droga del antikirchnerismo rabioso hasta que un día la dejás. Porque es una droga que te da certezas. La culpa, mira, Luis, la culpa de todo la tiene. La culpa de todo la tiene. Hay un familiar mío que suele terminar cualquier discusión diciendo: en este país la culpa la tiene una sola persona, el general Juan Domingo Perón. Y hay tipos en mi partido que piensan así. Y esa es una idea equivocada. Además de que es una idea equivocada, además de que es una idea antidemocrática, además de que es una idea que causó proscripciones y golpes militares. Nada, creo que no sirve, que no nos sirvió. Pero vos decís algo que es importante, el fanatismo, el dogmatismo, es más cómodo, o sea, porque tengo claro sí, allá claro. y acá. Es como un almohadón intelectual, ¿viste? Como decís vos, para estar más cómodo, para no pensar en contra de lo que uno cree que es la verdad y darse cuenta que a veces lo que uno cree no es la verdad o no es toda la verdad. Sobre mí incidió mucho el hecho de tener kirchneristas en mi familia. Digo, es como, primero está el afecto. Obviamente hubo épocas de discusión, la época aquella de 678, la época del kirchnerismo estaba en su esplendor, 2010, 2011. Las discusiones eran de una virulencia extrema. Y las puteadas y todo eso. Pero en un momento con mi hermana, que es de quien estoy hablando, mi única hermana, volvimos a conversar. Y volvimos a reconocer, y volvimos a reírnos de nuestra propia tribu, cada uno, y de la del otro. Y hay una canción de Caetano Veloso, hace unos años, que él dice: no tengo patria, tengo matria y quiero fratria. Es decir, aprendí mucho yo de un tipo que falleció que se llamaba Héctor Leis, que era un intelectual muy importante que había militado en Los Montoneros y produjo una película en su momento que era una conversación entre él y Graciela Fernández Mejide. Leis hablaba de este sentimiento de que estamos todos acá. No puede haber gente con la que
nos hayamos dejado de hablar. Y en ese sentido yo veo una oportunidad para volver a hablar, sin que nadie deje de pensar como piensa, criticar lo que critica, elogiar lo que elogia, porque ahora están en juego, lo que te decía antes, están en juego valores, principios. ¿Vamos a vivir en una sociedad pluralista o no? ¿Nos bancamos no vivir en una sociedad pluralista donde al que piensa distinto, más allá del asedio de las redes, más allá del asedio de las palabras, en algún momento, yo estoy seguro que es probable que empiece el asedio de las personas, el asedio físico? Es que no hay vuelta. O sea, la Empieza violencia. en la palabra. La violencia verbal precede a la violencia física. Totalmente. No hay vuelta. O sea, la historia lo muestra, ¿no? Sí, sí, por eso para mí es tan importante este momento. No solo por lo que pasó, más allá de la cuestión partidaria, más allá de lo que hablábamos al principio, es por lo que está en juego. Es por el tipo de lugar en el que querés vivir. Digo, y eso me hizo darme cuenta que había en distintos lugares de la sociedad, personas con las que había dejado de hablar, con quienes la conversación se había interrumpido, y que este momento, por alguna alquimia de estas de la política, porque se pusieron en juego valores en los que creemos, pudimos volver a conversar. Ayer me pasó, anoche, leo un tuit de Bruno Bimbi, con quien nos habíamos matado, Te vi discutiendo cuando yo era funcionario. Pero acá él estaba cuestionando el antisemitismo del trotskismo argentino, de un sector de la izquierda argentina, él como un tipo de izquierda, a raíz de lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre y sobre todo el tema de los rehenes. Y dije, este flaco está diciendo lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo no reconocerlo? ¿Qué me importa si en 20 otras cosas no pensamos igual? Pero en esta, que es importante, porque tiene que ver con los valores, pues tiene que ver con un fenómeno que yo sé que no había desaparecido, pero yo vivía como si hubiera desaparecido, que era el de antisemitismo. Digo, y de pronto el mundo, no solo la Argentina, en el mundo empieza a haber manifestaciones de antisemitismo públicas que han dejado de ser vergonzantes, que han dejado de ser marginales. Y cuando alguien levanta una causa en la que te identifica, me importa tres pepinos a quién vota. Digo, ¿entendés? Porque es una causa común a ambos. Y hay muchos ejemplos también de ese estilo, donde tal vez porque algo que la política o el discurso público en general, no solo el de la política, ha ido perdiendo, y creo que eso, no sé si no se lo escuché a Kovadlov hablando con vos, es el sentido de la verdad, el valor de la verdad. Entonces, si vos hablas con la verdad, la escucha es diferente. La gente se da cuenta. Los candidatos que no hablan con la verdad, digo, sí, más hasta si uno pudiera reconocer una virtud en Milei, es su extraordinaria sinceridad. Eso que vemos es lo que es. Se lo he preguntado a gente que ha trabajado con él. Sí, es igual. Y algunos me decían, y es igual de insoportable. Y cuando se cabrea es inmanejable. Entonces creo que la sinceridad, la autenticidad, digo, más allá de las posiciones ideológicas, tiene un valor en esta época. Recapitulo, es un detalle burocrático, pero al fin, ¿te fuiste del PRO? ¿No sos más del PRO? No, yo creo que se fueron otros, porque yo sigo pensando igual. Entonces, Mauricio, Patricia, ¿se fueron? ellos cambiaron, digo, algunos legisladores, digo, y están en todo su derecho. Digo, yo tampoco no, pues vos te pones te subís a un banquito y hablas desde una superioridad moral por esto de defender valores.
No, digo, o sea, si a vos te gusta Milei, todo bien. Ahora, no me metas a mí en ese barco, porque nosotros, este partido que fundó Macri, que donde, como yo decía alguna vez, había un cuarteto que sonaba extraordinariamente bien hacia el 2013, 2014, 2015, que eran Mauricio, Marcos, Peña, Horacio y María Eugenia. Cada uno tocaba muy bien lo suyo, la gestión, la sensibilidad social, la estrategia, el liderazgo. Cada uno era buenísimo en lo suyo. Marcos se retiró de la política y los otros tres no tuvieron grandes carreras solistas. Y además apareció Patricia. Entonces, yo sigo pensando igual. Tal vez el partido no siga pensando igual, o tal vez un sector del partido no siga pensando igual, y eso termina en una ruptura. ¿Hablaste con Mauricio de todo esto? No, pero él sabe lo que pienso. Sí, cuando me manifesté muy crítico de Patricia y planteé que no iba a votar a Milei, que iba a votar en blanco, ahí chateamos y a mí Mauricio no me... Y no digo, y le dije, mira, yo con Milei no voy a ningún lado. Respeto que vos, pero yo no. Me parece que Milei sin duda se encarna una parte de aquel Mauricio. Y la otra ha quedado de lado un poco en este momento. El Mauricio que planteó el debate sobre el aborto, el Mauricio que impuso el matrimonio gay en la ciudad de Buenos Aires, el Mauricio que tenía una agenda verde liderada por Cali Villalonga que venía de Greenpeace. Digo, ese Mauricio, el Mauricio que iba con Obama a visitar el monumento en la Costanera a los desaparecidos, las víctimas del terrorismo de Estado, ese Mauricio, bueno, hoy está bastante derecha. más a la derecha. Me parece que el más gráfico suele tener estos impulsos pedagógicos fue Martín Tetaz, que hace un par de días lo vi, una foto tapándose la nariz, diciendo es por acá, por Milei, y me parece que resume un argumento que quiero ver cómo reaccionás, que es todo ok lo que vos estás haciendo, es de derecha, tiene achaques de ¿será sistema o no será sistema? Milei, hay que verlo andar, tiene cuestionamientos respecto a los derechos de las mujeres, de las diversidades, pero es que hay que terminar con el kirchnerismo. No, a mí me parece que no vale todo. No vale todo. Lo escribí en El País hace unos días. No vale todo. No, o sea, perdimos la elección contra Milei y contra Massa. Entonces, lo lógico, lo sensato, lo que yo hubiera esperado es, señores, cada uno vote, perdimos, vamos a reflexionar sobre por qué perdimos, cosa que no ha ocurrido. Parece más que hubiéramos ganado que perdimos. Perdimos, sacamos menos votos que nunca en la historia de Juntos por el Cambio. Habíamos ganado hace 2 años las elecciones y las perdimos. La candidata tal vez haya sido la mejor para ganar la interna y la peor para ganar la Milei. La campaña probablemente haya sido buena para ganar la interna, pero no convenció a nadie para que no votara a Milei. Y yo lo que percibo es que en lugar de decir, bueno, que cada uno vote como quiera, y más allá que Mauricio dijera yo voy a votar por este, o el otro dijera voy a votar por el otro dijera voy a votar en blanco, vino esta idea de la política de caudillo provincial de la década del 40, de vamos a votar todos como dicen los jefes. La foto, ¿no? Y también el... Sí, y no es así. La gente vota como se le canta. No está esperando que le digan a quién votar. Porque el poder está ahí, no está en los dirigentes. Entonces, cuando eso ocurrió, yo entiendo, muchos dieron, personas que conozco, personas que quiero, como el caso de Martín, personas con las que he compartido gobierno, oposición, con las que he conversado muchísimas veces, las vi hacer unas contorsiones políticas, filosóficas, para justificar el voto a un tipo que saben quién es, no es que no lo saben. ¿Quién es? De vuelta al danés del principio. ¿Quién es Javier Milei?
Javier Milei es un representante, un exponente de una manera de pensar la política, el Estado y la sociedad que tiene que ver con culpar a todo lo que existió hasta este momento. Y a partir de la estigmatización del otro. O sea, parece que la Argentina fue gobernada por socialistas durante 70 años. Pero ¿dónde están esos socialistas? Digo, el único lugar que yo reconozco que han gobernado socialistas es tu provincia y un rato en Mar del Plata hace muchos años. Digo, pero por el otro lado es un proyecto de político que saltea todas las escalas tradicionales de la formación, aquellas que incluso aprendimos, o que yo aprendí con Mauricio, armar un partido, juntar cuadros, promover cuadros jóvenes, nuevos, no que vengan, salten de otras identidades partidarias, presentarse elecciones, perder, ganar otra vez, gobernar un lugar más chico, dar un salto a la nación, aliarte con otros. Es como se hacía antes, la política era así. Y si vos querés la historia del PRO y la historia de Macri con el PRO, confirma esa manera. Esta idea de, porque yo te hago medir en la tele y entonces los productores de la tele quieren que vaya, porque así funciona el negocio. Y eso tiene que ver con la exasperación, con la puteada, y por otro lado con el talento de proponer ideas muy, muy simples, muy comprensibles, que como te decía antes tienen que ver con la verdad y frente a tanto chamullo del discurso político que sea palabras que ya no tienen valor, como cambio, por ejemplo. No sé qué es el cambio ya. O sea, está gastada. Todos son el cambio ahora. Entonces no es más nadie el cambio. Entonces, o sea, hubo dos hallazgos que incluso ya van quedando en el olvido, que eran la dolarización y la casta. Dolarización en la Argentina es cocaína al cocainómano. Yo te pongo acá, Luis, $1.000 en efectivo y te digo, ¿preferís los $1.000 o nos vamos un fin de semana a Punta del Este? No, dámelo. Soy argentino, dame los $1.000. Vamos a hacer una gira por restaurantes, los mejores restaurantes de la Argentina, o $1.000. $1.000. Sin duda la idea de la dolarización, aunque te tocara $1, era una idea que impactaba físicamente en las audiencias. Y la idea de la casta, por supuesto, de vuelta. Hay un culpable, uno solo. Después la realidad se está ocupando de mostrar que no era tan así, porque parece que hay unos que sí y otros que no. Pero en cualquier caso, la idea simple, como decís, el almohadón intelectual, si sacamos a la casta y dolarizamos la Argentina, se da vuelta como una media. Y no es así, digo. ¿Esa crees que fue la razón principal para 56%? Digo, Sí. 12% de diferencia. Yo no minimizo, se enoja muchísimo Macri cuando digo esto, o Patricia, no minimizo el apoyo, la supuesta estructura que podía lucir llegando Mauricio Macri y Patricia Bull. La secundarizo. Yo creo que la gente pasó por arriba. Por supuesto. Ahora digo, ¿crees que es eso, esencialmente, la promesa de dólares acá arriba y la promesa de saco a los de siempre, lo que pregnó? Eso está sin dudas, y la motosierra, le agregaría, está en el Milei de los 30 puntos de la primera vuelta. En el Salto está claramente, el voto fue casi monolítico, digamos. El voto pasó todo. Ahora, que eso haya sucedido, sí creo que desde hacía mucho tiempo Mauricio venía, y Patricia antes, hasta la campaña, venían otorgándole una legitimidad a Milei, considerándolo de alguna manera parte de la familia. De vuelta, como un capítulo más de este proceso de giro hacia la derecha más extrema por parte del PRO, más autoritaria por parte del PRO. Esa deriva hizo que en un momento determinado Mauricio empezara a hablar de Milei con cierta simpatía
Y Patricia se fotografiara con él a los abrazos en programas de tele o en marchas, en movilizaciones en la calle. Y de vuelta, eso hizo que para muchos votantes de Juntos por el Cambio, en particular del PRO, la figura de Milei pasara a ser aceptable, pasara a ser, a perderle el miedo a Milei, si tus líderes te están diciendo que es un buen tipo en el fondo. Claro. Un poco exaltado, no más que eso. Yo creo que no, yo creo que las diferencias son más profundas, pero bueno, digo, lo que yo piense no necesariamente tiene que ser lo que piensen los demás, y mucha gente piensa y está muy entusiasmada, y ocurren esos fenómenos del consenso que son tan increíbles. Digo, nos preocupaba muchísimo con qué plata el señor Insaurralde había alquilado un yate y había ido con una señorita. No nos preocupa nada con qué plata el señor Milei viaja en un vuelo privado hasta los Estados Unidos, que según dice el periodismo cuesta $250.000. Ya sea que los haya puesto él, ya sea que se los haya puesto otro, es una pregunta tan legítima una como la otra. Digo, ¿de qué viven los políticos? Que es en el fondo lo que uno se podría preguntar en ambos casos. Sin embargo, el momento de eso que algunos llaman, para mí mal, el crédito o el que hay que darle, el momento... eso está haciendo su efecto, digo. Entonces hay cosas que, por lo pronto que hoy, a 13 días o 12 días, ya o a un poco más de una semana de la asunción, no tengamos mucha idea de cómo va a ser ese gobierno, ni de quiénes van a estar, y ni que hablar de qué van a hacer, porque preferiría hasta saber qué van a hacer antes que quiénes van a estar. Pero sin embargo, todo eso brilla por su ausencia. Pero también es cierto, es un momento en el cual si lo decís, pareces como el aguafiestas, ¿no? Digo, en el medio de una ilusión colectiva. ¿Sabes que ayer hablando con alguien muy cercano a Javier Milei, me decía, van a ver al otro Milei, al pragmático? Viste que hay una corriente de editorialistas que dicen esto, ¿no? Bueno, ahora, ok, eso fue para ganar la campaña, ahora hay un tipo pragmático. Eso fue mentirita. No, yo no creo que eso haya sido mentirita. Digo, no creo. Por supuesto que, a ver, yo jamás me imaginé, ni en mis fantasías más osadas, que algún día iba a ser ministro de algo en algún gobierno. Digo, no era mi aspiración, no buscaba eso, y un día me lo ofrecieron y acepté. Cuando vos ves la dimensión y la complejidad que tiene la administración pública, aún cuando vos tengas que tomar una decisión importante, los tiempos, es mover un elefante, ni siquiera es mover un elefante, es mover una fila de elefantes parados uno arriba del otro hasta el techo de la carpa del circo como en Dumbo. Digamos, es eso. Y yo me acuerdo que cuando llegué al ministerio, una de las primeras iniciativas fue, había que nombrar directores en los museos nacionales, más de 20. Bueno, llamemos a concurso. Digo, si no van a venir todos los políticos a recomendarme claro, al punto que había que poner. Entonces, llamemos a concurso. Yo pensando que llamar a concurso en el Estado, concurso público, oposición y antecedentes, era más o menos parecido, ponerle un poquito más lento que contratar, no sé, gente de alto rango en una compañía. Si se hace una búsqueda, no sé qué, se anotan, se revisan los currículums y al cabo de un tiempo te entrevistas con los... Nos llevó 3 años completarlo, casi más de la mitad del mandato. Intervienen 5 ministerios, intervienen los jurados, los plazos legales, para buscar elegir a los mejores sin... Y no ir a dedo. Y no ir a dedo. Había una, también esta parece una pavada, pero la vida de los funcionarios se hace por ahí de discursos altisonantes, pero de gestiones cotidianas día a día. Habíamos detectado que en la Biblioteca Nacional, si vas por la Avenida Las Heras, hay 2 playas de estacionamiento subterráneas. Uh-huh. Y tuve la poco felicidad de preguntar, ¿y cuánto pagan de canon? Y pagaban una
300 autos cada una. Nada, cuando te dijera valores de hoy, 100.000 pesos de alquiler. ¿Cómo puede ser? Recién en el último año, o sea, casi 4 años más tarde, logramos anular el contrato con esa gente y clausurar las cosas para que se llamara después, creo que se llamó a un precio de mercado, semejante negocio. De esas te podría contar miles, todas somos, es decir, no es que el Estado es un lugar donde vos llegás como si fueras un general y decís, bueno, de ahora en adelante, esto se hace así. Son procesos que además incluyen infinidad de cuestiones legales, administrativas, hay especialistas en eso. Por lo tanto, yo esta idea, creo que la idea de que va a venir un Milei pragmático, creo que obviamente la necesidad tiene cara de hereje. Obvio. Es parte del proceso que cualquiera puede hacer. Pero no creo que su ansiedad le permita ser tan pragmático. Y pero bueno, por supuesto tiene. Ahora yo quiero que le vaya bien. Digo, vivo acá, como vos, como todos los que están acá, como los que nos miran. Y nada querría más que decir, bueno, mira, terminó siendo otra cosa, Le no salió. lo que yo esperaba. Le salió, la Le hizo salió. bien. Si pienso en las experiencias históricas argentinas, si pienso en las experiencias en los países donde estos fenómenos se han dado, y no le salió tan bien. Digo, no salen tan bien. Y en muchos casos implican retrocesos sobre cosas que volvemos a discutir y que medio que ya estábamos de acuerdo, ¿entendés? Digo, cuando aparecen los personajes como Agustín Laje, o como Victoria Villarruel, planteando que hay que volver a debatir el aborto, planteando que hay que volver a, que hay que, no sé, obsesiones con el clítoris de las mujeres, obsesiones con una cosa que yo detesto y que me costó muchas enemistades dentro del PRO, que es la idea de la batalla cultural. Esa idea según la cual unos tienen que imponerle sus ideas a otros. Básicamente, en eso consiste la batalla. Cuando eran los kirchneristas, eran las ideas de los kirchneristas sobre los de los demás. Cuando llegamos nosotros, se suponía que nosotros teníamos que imponer nuestras ideas sobre los demás. Y no es así, no hay que imponerle las ideas a nadie sobre nada, que cada uno piense como quiera. Dale, sí, asegurarle que pueda acceder a múltiples fuentes de información, pero no, el Estado no está para bajar línea. No, a mí me trajo muchos disgustos hacia adentro, tanto como hacia afuera. Muchos querían que yo prohibiera a los artistas kirchneristas, ¿no? Digo, porque se habían manifestado a favor del kirchnerismo, que ningún escritor kirchnerista pudiera ir a ninguna feria del libro del mundo porque había sido kirchnerista. Y a mí podrán decirme 1000 cosas que no les gustaron de mi gestión, pero nadie me va a poder decir que yo perseguí a nadie por sus ideas o que proscribí o beneficié a alguien porque pensaba como yo o dejaba de pensar como yo. No. Lo contrario del kirchnerismo rabioso y lo contrario del antikirchnerismo rabioso es el pluralismo, es la convivencia, es que podamos vivir unos con otros sin intentar exterminarnos unos a otros. Ese es el... Y estos fenómenos como el de Milei y tantos en otros lugares del mundo suelen tener una obsesión por la batalla cultural, por esa idea de el mundo se ha convertido en un lugar degenerado de algún modo y entonces tenemos que corregir eso. Ordenémoslo. Claro. Volvamos a una especie de fantasía donde parece que no había homosexuales, las mujeres no se tocaban, un mundo que parece sacado de una película ¿cómo era? Rock Hudson de la década del 50. Y Doris Day. Y Doris Day, exacto. Esas películas donde el mundo era un lugar perfecto. Pero no era perfecto tampoco en ese momento. No, Como claro. no era perfecta la Argentina de la generación del 80 a la que tantas veces se alude. No era el lugar, era un buen lugar si estabas en el lugar correcto de la sociedad. No era un buen lugar si estabas del lado de un inmigrante socialista o anarquista.
y te podían expulsar por tus ideas. Es decir, la idea de que hay que volver siempre esconde un componente muy reaccionario, muy retrógrado. Y más allá de la cuestión económica, que sin duda tiene un enorme rol, más allá de la cuestión, para mí está ese plano, por lo menos yo miro ese plano, que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con las imágenes que nos unifican o que nos hacen convivir. ¿Crees que Cristina Fernández es improcedente la pregunta, la hago igual? ¿Crees que Cristina Fernández de Kirchner fue? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Digo, más allá no sé lo que piensa, pero creo que representa una etapa de la Argentina que se quedó atrás. El eje que nos marcó estos 20 años, Cántica, y entonces tenías los fanáticos de ambos lados que decían, no, Novarecio no es lo suficientemente nuestro, o los otros decían, no es lo suficientemente nuestro. A mí me pasaba igual. Digo, ese mundo, sí, ya se terminó, pertenece al pasado. Por eso también es que ahora podemos volver a conversar. Porque ya para mí no hay o sea, hay una discusión sin duda sobre qué fue el kirchnerismo. Bueno, para algunos fue una maravilla, para otros, para mí no lo fue, pero no importa, porque ahora vamos a discutir otra cosa. Ahora vamos a discutir si está bien la ESI o está mal en las escuelas, la ESI, la educación sexual. ¿Vamos a dictar educación sexual en las escuelas? ¿Sí o no? Entonces, en esa discusión es probable que esté de acuerdo con mucha gente con la que estuve en desacuerdo, y los desacuerdos seguirán existiendo, digo, y se resolverán en otro lugar. Los otros días estuvo Jaime Durán Barba y dijo algo que me pareció muy interesante, que esta imposibilidad del diálogo también se da por el algoritmo. Él decía así, por el algoritmo. Uno está convencido, si todo el mundo piensa como yo, claro, ves en redes que te lanza ideas. Es la droga. Claro. El algoritmo es la droga. Es la droga. Sí, sí, sí. O sea, si vos abrís mi Instagram vas a encontrar siempre lo mismo. Y yo creo que todo el mundo está viendo eso. Totalmente, y nos encanta cuando nos likean y cuando nos dicen y cuando nos quieren, pero... El megustismo es tremendo, ¿no? Pero sí, claro. Pero además hay una idea, mira, yo me acuerdo un periodista muy famoso que un día va a una reunión con el jefe de gabinete en la época del gobierno de Macri, le dice, mira, llega y le dice, hablé con mi empleada, hablé con el encargado y acabo de hablar con el taxista que me trajo hasta acá y la situación no va para más. Y ya estaba. Ya estaba. Digo, un periodista, digo, un tipo de muchos años, de mucha trayectoria y muy respetable. Digo, lo que quiero decir, la idea de que el mundo que consume, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, como decía Wittgenstein, pero los límites de mi mundo son los límites de lo que consumo en las redes, de lo que consumo en la tele, de lo que consumo en Internet, te lleva a pensar, a sobrerepresentar a los que piensan como vos. Por eso es tan importante encontrarse con gente que no piensa como vos. Digo, vos lo haces todo el tiempo, digo, en tu programa. Digo, este programa. Es la idea. Tu programa de conversaciones muchas veces con gente que no piensa como vos y después te insultan porque los llevas o te insultan porque no fuiste... No lo maltraté. Porque no contaste vos lo que vos opinabas, claro. Pero vos invitás para que hable el otro. Por eso es un entrevistador. Pero, ¿viste cuando tenés que explicar que el agua moja? Sí, digo, bueno. ¿desde cuándo mi trabajo es maltratar al invitado? No, claro. Pero eso es lo que dice Jaime, tiene razón, sobrevaloramos nuestra experiencia directa. Hasta que nos damos cuenta que, porque sos un día te aparecen los hinchas de Rosario, los hinchas de Colón, los hinchas de Newell's, lo de Boca, lo de River. Resulta que hay gente que no es como uno. Hay gente que no piensa como uno. Poder romper esa cúpula de vidrio en la que estamos metidos, para mí es un enorme valor. No se me ocurre no hacerlo, ¿entendés? No se me ocurre no hacerlo. No se me ocurre que uno pueda... no aprendés nada con los que piensan como vos. ¿Entendés? No vas a aprender nada. Solamente vas a
ratificar lo inteligente, lo centrado, lo lúcido que sos, pero digo, hasta que hablas con uno que no piensa como vos. Pero voy a subrayar esa frase, que si pudiera editar, editaría como el título de esta nota. No aprendés nada conversando solo con los que piensan como vos. Claro. No aprendés nada, ¿eh? Pero real, ¿eh? O Pero, sea, empíricamente demostrado. Pero que lo interesante pasa por esa falla, por esa diferencia, por ese punto de vista y por cómo el vínculo afectivo que se genera con esos otros, que no se trata de hacerte amigo tampoco, sino simplemente del hecho de tomar un café con alguien que no piensa como vos. Una vez me pasó, hicimos cuando estábamos en el gobierno un encuentro en la casa de un amigo común con un grupo de intelectuales kirchneristas jóvenes, que por supuesto detestaban el gobierno de Macri. Y me acuerdo que yo puse dos reglas, dos palabras, prohibimos solo dos palabras, Venezuela y dictadura. Si podemos tener una conversación en la que nadie diga dictadura y nadie diga Venezuela, va a fluir. Y fluyó. Y por supuesto estábamos en desacuerdo con muchas cosas, pero tuvimos una cena amable y seguramente todos nos fuimos pensando que el otro tan tarado no era. Que es el principal, es el primer paso del camino al abandono de los prejuicios. Claro. Creo que te lo dije, para mí los prejuicios son, para mí no, es la definición que más para mí refleja lo que es un prejuicio. Una emoción terca sobre algo que no se conoce bien. Una emoción, por lo tanto no es racional, solo se contrapone a otras emociones. Cuando te encontrás con el otro y te das cuenta que no importa que piense distinto porque puede ser un buen tipo. Pues mira, le gustan las mismas películas, le gustan los mismos discos, le gustan los mismos libros. Y entonces, sí, no, pero pensamos igual en política. Eso nos llevó a un nivel de locura. Y yo creo que parte de ese nivel de locura se expresa en el nivel de locura del resultado de las elecciones. ¿Quién sos vos? No lo sé, pero siempre fui un tipo medio rebelde. Desde chiquito, desde la escuela, del colegio, como te contaba. Que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Es como que me agarran una... Si vos me decís lo que tengo que hacer, yo ya me pongo en contra. Digo, por default, digamos. Después pienso. Pero en principio está en contra. Tipo curioso, antes que otra cosa. Digo, eso fue lo que me llevó a los libros. Los libros me llevaron a más libros. Y llegué a la política, te diría, por curiosidad. Para saber cómo era. Porque había estado en la platea, como todos los ciudadanos. Había estado entre bambalinas publicando autores o ejerciendo el periodismo circunstancialmente. Y de pronto dije, mira si paso a ver cómo es. Y sé curioso, audaz en algún punto, en alguna medida, no loco. Y que trato de vivir de acuerdo a una premisa de Vinicius de Moraes que decía, cuando se refería al amor, y decía, puesto que llama, que sea eterno mientras dure. La sensación de que la vida va a ser eterna mientras dure. Claro, ¿Entendés? claro. Hasta que se termina. Doy por descontado que todo el mundo sabe, pero está mal que tuviste una función esencial, dirigiste Planeta, la editorial, y eso te... ¿Los libros son...? Las dos, Planeta y Random House. ¿También? Sí. No me acordaba de Random. Sí, las dos. Y otras más también. Una de revistas, una de textos escolares. Fueron 20 años de laburo con los libros. ¿Y los libros son? Y los libros son una prolongación de uno mismo. Son parte de... Mira, mi papá había ido hasta segundo grado. En ese momento su mamá, mi abuela, que era una planchadora a la que mi abuelo había abandonado, sin reconocer a su hijo, era una planchadora en las casas paquetas de la Recoleta, de las familias aristocráticas de Buenos Aires. Le dijo a su hijo, mi hijito, o trabaja o estudia. Y mi hijo decidió trabajar.
y hacía el mismo laburo que el de Cinema Paradiso. Iba con la bicicleta llevando los rollos de películas desde el barrio del Cine, ahí en la Valle de Ayacucho, la Valle de Junín, hasta las salas en la calle Lavalle, en Corrientes. Pero ese pibe que laburaba en lugar de estar en la escuela, que fue Lustrabotas, que hizo todo, una película italiana de la década del 40. Cuando yo nací, mi casa estaba llena de libros. Y el paseo, o sea, el mejor programa, lo mejor que me podía pasar a mí, a diferencia de otros chicos, por ahí el mejor programa era ir con el papá a la cancha. Para mí era ir con mi viejo al Parque Rivadavia, mirar libros, comprar y cambiar libros y llevar los libros que había leído y traerse otros libros para leer. Novelas en general de escritores latinoamericanos. Y mi vieja viene de una familia, una mezcla rarísima también para la década del 40, un estanciero venido a menos y una viuda judía con 7 hijos. Y se casan y tienen a mi mamá, que se hace comunista. Es una novela. Es una novela. Te das cuenta que Donoso dice siempre que hay que hacer así Sí, en la historia de una es un familia y hay novelón. una historia. Y se conocen con mi papá y se casan, y ella, socióloga, psicóloga, sigue trabajando a pesar de sus más de 80. Y también enormemente lectora. Ella cuenta que en el año 66, que fue el año en el que yo nací, yo era chiquitito, tomaba la teta y la metieron adentro de un camión celular en la noche de los bastones largos. Wow. Y después siempre me hacía el chiste que yo había tenido problemas en el parto y por eso me había hecho macrista. Es hermoso. Pero vos sabés que cuando, en estos últimos días que tuve tanta exposición y mi vieja sigue siendo una persona de izquierda, me manda un WhatsApp y me dice: nene, me imagino que ahora no te van a querer nada, pero yo, tu mamá, te felicito. ¿Lo decís? Apa. Aprendiste, esto que decíamos, de los que no piensan como uno. Y bueno, entonces había libros, en casa había libros, y además había libros que se renovaban, y había discos, y había... Lo cual no fue difícil para mí enamorarme de los libros, y hasta de los objetos, de los libros en tanto objetos físicos. Y después, bueno, eso derivó en una profesión, la de editor. Fui librero, fui editor, fui periodista, digo, siempre, como te decía, me movió la curiosidad, y los libros, y admiro mucho a quienes los pueden escribir, digamos. Alguna vez fantaseando con escribir un libro, el recordado Mauro Viale, que yo me cruzaba todos los días en el pasillo, me dijo... Y muy culto. Muy. Extraordinariamente culto. Muy. Me dice: ¿qué estás haciendo? Digo: no, estoy intentando escribir un libro. Y me dijo: ya escribió Cortázar, ¿para qué vas a escribir vos? ¿Y qué haces con eso? Es eso, sí, claro. Que te salga bien, de terminar de corregir una columna de opinión. Digo, que te duela una coma mal puesta, un adjetivo que no dice exactamente lo que vos querías decir, una repetición de palabras que 4 líneas antes ya está la misma palabra. Digo, es un trabajo de relojería en un punto. Pero mencionabas a Mauro, sabes que me trajiste el recuerdo, pues Mauro integró con Abelardo Castillo el grupo del Escarabajo de Oro, una revista literaria de los finales de los 60. Y me acuerdo en alguna entrevista con él que se lo señalé, con lo cual fue como, él se sintió touché, y a partir de ese momento establecimos una relación literaria, digo, de donde su fanatismo por Cortázar era absoluto. Y cada vez que nos cruzábamos, sea fuera en un estudio o fuera de un estudio, inexorablemente una parte de la conversación iba hacia la literatura que le gustaba tanto. ¿Te molesta el paso del tiempo? Mira, sí,
claro. Me molesta, sí. Siento que hay tantas cosas para hacer y que todavía no hice. Cuando yo tuve 5 hijos y los 2 últimos son chiquitos, y eso te rejuvenece mucho tener hijos. O sea, volví a ser padre después de los 50. Y volví a vivir lo que había vivido a los 20 y pico, a los 30 y pico. Y de grande es una experiencia extraordinaria que te hace sentir más joven. Probablemente puedes levantarte 4 veces en la noche, requiere que te sientas un poco más joven, pero me hace muy feliz ser testigo de la renovación de la vida y a veces, y eso sí claramente entra en colisión con el paso del tiempo, ¿no? Entra por ahí Pablo Beluto a los 16 en el Pellegrini, con 40 años de experiencia. ¿Qué le decís? Soy el mismo. Lo que cambié es todo superficial. En la esencia sigo siendo el mismo que... Un día en el Pellegrini vino un grupo vinculado al Opus Dei a pasarnos un documental de una manera pretenciosa de llamarlo, en una película en contra del aborto. Y me acuerdo, época todavía del proceso, que terminó el coso, pero vino una especie de debate y me levanté y dije que me parecía una infamia lo que habían proyectado. Y por supuesto se quedaron todos medio escandalizados. Y es lo mismo que hubiera dicho hoy frente a lo mismo. O sea, hay cosas que no cambié nada, otras fueron parte de viajes, de aventuras, de exploraciones, de encuentros y desencuentros, pero en la esencia... Está ahí. Soy el mismo, sí. Hay una frase de Bertrand Russell que es genial que dice, con los años, contra lo que uno podría imaginar, con los años me he vuelto más rebelde. Me pasa eso, digo, por ahí ahora sí soy menos tolerante con los intolerantes. Asumo que no cambiaste de idea, pero es pregunta clásica de cierre del programa. Nos morimos y ¿qué pasa? No pasa nada, queda el recuerdo de los que siguen acá, digo, pero no, yo no... Si hubiera algo después tendríamos alguna evidencia, y yo no la tengo. Respeto a quienes, por supuesto, que creen que eso existe, pero en mi caso nos queda la memoria de los otros, de aquellos a los que pudimos ayudar, darles una mano, los que nos acompañaron a lo largo del viaje, los que, qué sé yo, tanta gente que se quedará con un pedacito tuyo de algo que alguna vez dijiste, en el mejor de los casos, algo que alguna vez hiciste, algo que alguna vez escuchó, bueno, un buen tipo, un tipo interesante, qué sé yo. Ya está ahí. Ya está ahí, nomás. Bueno, como agradecimiento, quiero citarlas bien porque te las voy a robar 2 frases de hoy. El prejuicio es una emoción terca sobre algo que no se conoce bien. Exactamente. Me parece una frase que citaré. Toda tuya. Está libre de derechos. Y uno no aprende nada cuando solo conversa con los que piensan como uno, ¿no? Así es. Son mis 2 agradecimientos por esta noche. No, gracias a vos, Luis, como siempre, un placer charlar contigo. Igual. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Gracias por acompañarnos todo el año a la gente de Joyería El Tasador. Permiten que podamos hacer este programa. Además, no tienen competencia. Tenés que llamar al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos. Joyería El Tasador.
Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.